Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de las medidas que algunos proponen para salir de la crisis. La subida de impuestos. Y es que hoy por la mañana en Mundo Emprende hemos tenido con nosotros a Eduardo Abad. Eduardo Abad es el presidente de UPTA, la asociación de autónomos, una de las asociaciones de autónomos que tiene representación social. Y nos ha presentado cuál es su receta para que podamos salir de la crisis. Él habla de que hay que recaudar 80.000 millones de euros. Nos parece interesante, es cierto, hay que aumentar la recaudación, pero claro, en lo que no podemos estar de acuerdo es en cómo pretende recaudarlos. Al final, esa vieja receta para recaudar más impuestos, lo que hacemos es subirlos para los pocos que quedan pagando impuestos, en lugar de fomentar que haya más gente pagando impuestos y menos gente consumiendo recursos, al final, recursos del Estado y recursos que tiran de esos impuestos. Os pongo la entrevista y luego la comentamos. Oye, la propuesta fiscal es una propuesta que yo creo que es bastante lógica, ¿verdad? Porque, fijaros, tenemos un problema en este país que prácticamente todos los estamentos que tienen que ver algo con la economía hablan de subir la recaudación prácticamente a 80.000 millones de euros al año. Nosotros somos de las organizaciones que, como bien sabéis, hacemos análisis, creo que bastante en profundidad de la situación fiscal y de la situación económica del país, y hemos llegado a la conclusión de que efectivamente es posible recaudar 80.000 millones de euros, pero para eso tenemos que hacer ajustes fiscales importantes. ¿Sabes cuál es el problema de interpretación que yo le veo? Yo estoy de acuerdo en que tenemos que recaudar más, pero yo creo que en lo que no vamos a estar de acuerdo es en la manera de hacerlo. Tú hablas de ajustes. Claro, aquí hay dos posiciones. Recaudar más impuestos subiendo presión fiscal o recaudar más impuestos bajando presión fiscal. Yo creo que hay que recaudar subiendo más impuestos a aquellos que pagan muy poco, con capacidad para pagar más, y subir impuestos o crear impuestos donde no los hay. Pongo un ejemplo muy claro. Vosotros sabéis que cada transacción económica que se realiza a través de una aplicación de venta online de estas grandes empresas que tributan en Irlanda, por ejemplo, o que tributan en paraísos fiscales, el fisco de nuestro país no se lleva ni un céntimo de euro, pues nosotros queremos tener un gravamen fiscal precisamente para cada una de las transacciones. Es normal. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos al pequeño autónomo que tiene su establecimiento a pie de calle o una plataforma de venta online española que tiene su domicilio fiscal en nuestro país, que tributa por cada una de las ventas que realiza. ¿Cómo podemos en este país, en Europa, permitir el lujo de que grandes plataformas de venta online no tributen ni un solo céntimo de euro, Eduardo, en nuestro país? Pero este planteamiento que tú haces, que sobre el papel es bucólico y está muy bien, al final lo que se acaba pasando es lo mismo que pasó en su día con el sector bancario. Cuando les quitas los beneficios en las hipotecas y en todas esas cláusulas que se consideran abusivas, ahora nos la meten en comisiones. Y al final lo que acabará pasando es lo mismo, es decir, no voy a dar nombres, pero es una gran plataforma de venta online, acabará repercutiendo en su precio, de alguna manera, en los precios al consumidor, ese impuesto que le vas a poner. Bien, pero y eso lo que hará es caer el consumo y al final tendrá un efecto contrario al que buscamos, que es recaudar menos impuestos. Yo estaría encantado con que cayera el consumo de las grandes plataformas que se llevan pero y que son... No, lo digo además... En esas plataformas, hay muchas grandes plataformas están ¿eh? Las pequeñas pymes también vendiendo ahora mismo. Claro. Bueno, vosotros, si sabéis cómo funcionan las grandes plataformas, sabéis cómo
hacen el ranking para que las pequeñas empresas españolas que están dentro de estas plataformas al principio aparezcan en unas posiciones de salida, es decir, en la parrilla de salida en los primeros puestos, y que luego posteriormente estas mismas plataformas, si ven que sus productos tienen mucha salida y tienen mucha venta, automáticamente fabrican y compran ellos y ponen a estas empresas, pymes o autónomos en los últimos tramos de las parrillas, con lo cual son otra vez invisibles. Es decir, hay que estudiar bien el tema de las plataformas y el que os habla... Sí, pero hay que estudiar bien el tema de las plataformas en cuanto a cuánto suponen en la facturación de esas pymes. Está claro que la plataforma pues podrá tener unas políticas que nos gusten más o menos, que pongan arriba, pongan abajo, pero al final sí que hay un porcentaje importante y además un porcentaje que cada vez se fomenta más desde las instituciones, desde los medios de comunicación. Y bueno, si ahora grabamos esa... Sí, pero hay que grabarlo. Vamos a ver, si tú tienes un comercio a pie de calle... Pero yo es que niego la un producto, sí, automáticamente ese producto... Pero Eduardo, ahí vas a solucionar otro problema que podemos discutir, pero yo a lo que voy es al fondo de la cuestión. Quiero decir, yo creo que es posible recaudar más en cuestión de impuestos, reduciendo la presión fiscal, o sea, bajando los impuestos y consiguiendo que más gente pague esos impuestos como norma general, que haciéndolo al revés. Si penalizamos... Aún no me has dejado decir cuáles son las fórmulas que nosotros barajamos para... Venga, pues dame las fórmulas porque al final... La primera de ellas es, evidentemente, no permitir que una empresa que tributa en paraísos fiscales Perfecto. No deje ni un euro en nuestro país en forma de impuestos. Me puede parecer bien. Eso es tremendamente injusto. Segunda, las plataformas de venta de segunda mano, que son transacciones económicas que se están haciendo también entre particulares, tienen que tener algún tipo de gravamen, porque están automáticamente haciendo una competencia desleal sobre miles de trabajadores autónomos que tienen comercios abiertos al público, que venden productos de segunda mano o que venden productos de recuperación. Y, por lo tanto, ninguna de esas plataformas denominadas plataformas sociales están pagando ni un solo céntimo de euro de ningún impuesto de lo que se factura en esas plataformas. Y os aseguro que son auténticas millonadas. Os voy a dar un ejemplo muy claro. Hay una plataforma que hay prácticamente 200.000 ciudadanos españoles adheridos a esta plataforma, que es de cuidados para animales, mascotas, animales de compañía. Para que tú puedas llevar a tu perro a dejárselo a esta persona que está metida en esta plataforma, y para que si tú te vas un fin de semana, esa persona se quede con el animal. ¿Sabéis la cantidad de negocios que se dedican a tener guarderías caninas, que están dejando de tener una entrada de dinero? Claro, pero Eduardo, quiero decir, yo eso lo entiendo. Poner un impuesto a toda esa actividad económica podría ser algo, no lo veo factible en el corto plazo, porque requiere mucho cambio. Son todas transacciones económicas bancarias, y es muy sencillo. Pero si hablamos solo de lo que es el trabajo que hace la plataforma de poner en contacto a unos con otros, al final estamos hablando de cantidades muy pequeñas, porque al final el grosso Pero estamos hablando, acuérdate que estamos hablando de gravar la transacción, el servicio. Claro, pero si grabamos la transacción, tenemos que hacer que un particular tenga que pagar una serie de impuestos sobre una actividad que hasta ahora no se sabe si la consideramos una actividad comercial o no, y ahí tendríamos que cambiar un montón de conceptos a la hora de... Se cambian los conceptos. Bien, pero eso no va a ser... un coche de primera mano... Pero eso no va a ser rápido, de segunda mano, y luego tienes que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales. Eduardo, yo creo que es el 99% de las transacciones en este tipo de plataformas se hacen en efectivo. No. Escucha, son pasarelas de pago. Lo puedo asegurar porque lo hemos estudiado. Yo sí tengo que dejar mi perro que me lo cuide una persona,
se supone que busco una persona de mi ciudad y en ese momento yo utilizo la app para ponerme en contacto con él. A partir de ahí ya sí, desaparezco. Sí, estamos hablando solo de la parte de intermediación. Claro, sí, muchas veces la otra parte efectivamente es una transacción, pero que yo podría estar de acuerdo que esas transacciones tuvieran que pagar impuestos. Mira, que son más cosas, porque las plataformas digitales no pueden venir a transformar el mercado de trabajo, a transformar el mercado que tenemos implantado en nuestro país y saltarse a la torera todas y cada una de las exigencias que todos los que tenemos un negocio tenemos con el país, con el fisco y por ende con todos los ciudadanos. Luego tenemos un tema que es tremendamente cruel. Pues a ver, si queremos recuperar el sector que se está yendo verdaderamente a pique, que es el sector del pequeño hostelero, de la pequeña hostelería, tenemos que hacer y poner en marcha una bajada del tipo de IVA que se aplica a este sector, que nosotros ponemos en un IVA hiperreducido del 5%. Y tenemos que aumentar, porque no tiene ningún sentido que tenga el mismo tipo de gravamen de IVA, un denominado producto de lujo, ¿vale?, con lo que es el IVA que puede tener un producto prácticamente de primera necesidad. Tenemos que elevar, por lo tanto, el impuesto indirecto, el IVA, a aquellos productos denominados de lujo y pasarlos a un 25%. Luego os doy los datos de cuánto sería la recaudación por fases. Y luego, evidentemente, los tramos de IRPF para todos aquellos personas físicas que superan los 100.000 euros de rentas de trabajo tienen que subirse exponencialmente, puesto que están en estos momentos pagando exactamente el mismo tramo de IRPF las personas con rentas del trabajo de 15.000 euros que los que tienen rentas de trabajo de 100.000 euros. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es algo muy sencillo. Es que dejen ustedes las economías menos pudientes como están, bajen ustedes el IVA en ciertos sectores que están tocados y que van a tener una muy difícil situación de rescate y hagan ustedes los cambios necesarios para que se ingrese en este país pues cerca de los 60.000, escuchar bien lo que digo, 60.000 millones de euros que no se recaudan a través de las ventas en plataformas que tributan en paraísos fiscales. Estamos hablando de 60.000 millones de euros. Y es que, amigos, como habéis podido ver, bueno, pues hablamos de esas recetas antiguas, pero además con cosas que es muy complicado aplicar en estos momentos porque requerirían un cambio estructural en nuestra manera de cobrar impuestos. Estamos hablando de cobrar a todas esas plataformas que realizan comercio electrónico. Bueno, pues ya están pagando impuestos en la Unión Europea, ya hay una serie de mecanismos que las protegen. Entonces, bueno, estamos hablando de unos cambios tan importantes que sería imposible aplicarlos en el corto plazo para conseguir salir de esta crisis. Por otro lado, también vemos claramente cómo se percibe la nueva economía como un peligro en muchos casos para el status quo de muchas representaciones sociales. En este caso, estamos hablando del presidente de UPTA, representa a los autónomos, pero no podemos olvidar la relación directa que tiene con uno de los principales sindicatos de nuestro país. Con lo que, en el fondo, estamos hablando de recetas antiguas, se nos habla de subir los impuestos a los que más ganan. Cuando echamos números, esa subida no recauda prácticamente nada. Se nos está ahora hablando bueno, pues de poder ponerle un impuesto, por ejemplo, a toda esa economía de plataforma en la que nosotros particulares vendemos un producto de segunda mano. Habría que cambiar muchos conceptos, que a mí no me parece mal, porque sí que es verdad que tenemos que empezar a darnos cuenta que en esa economía digital hay mucho impuesto que se puede llegar a cobrar, pero para eso tenemos que habilitar, por ejemplo, al ciudadano directamente como un generador de actividad, y parece que no están en esa labor. Fijaos lo que pasó con todo aquello de Uber cuando llega a España y cualquier individuo pues podía llevar a alguien en su coche y cobrar por ello, ¿no? Los ciudadanos pasaron a ser
entes económicos, y eso no gustó, no pareció que fuera interesante, porque se escapaba un poco del control de esa relación laboral a la que estamos acostumbrados y que ahora mismo marca las reglas del juego. Así que a mí no me parece mal que vayamos evolucionando en esa línea, pero como solución ahora mismo para los problemas económicos que tenemos, pues es muy complicado hacer todos esos cambios para que realmente ese dinero aflore. Yo desde aquí propongo, y lo haré en el próximo vídeo con, bueno, pues ya todo el argumentario del que puedo ser capaz, para ver si tenemos algo de influencia. Creo que no lo vamos a tener, pero a ver si somos capaces de convencer a nuestros gobernantes de que podemos recaudar más impuestos, podemos reducir el gasto, si somos capaces de bajar los impuestos. Y es que cuanto más bajemos los impuestos, más vamos a generar ese impulso para volver a la actividad económica, y cuanta más gente vuelva a la actividad económica, más puestos de trabajo crearemos, menos tendremos que dedicar a pagar esos subsidios, y al final le estaremos dando a más gente, o a la gran mayoría de la gente, esa libertad financiera que es en la que tiene que basarse el estado del bienestar. No podemos basar el estado de bienestar en que el Estado esté pagando subsidios continuamente, sino que lo tenemos que basar en que el Estado pueda favorecer la industria, el tejido empresarial, para que éste pues genere los puestos de trabajo y la actividad económica que necesita nuestra economía. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Os voy a pedir que os suscribáis a este canal del emprendimiento. Tenemos que ser muchos, tenemos que llegar a todos los sitios, y si lo que quieres es seguir avanzando en todo esto que tiene que ver con emprender, aquí tienes una muy buena lista de reproducción. Adiós, adiós.